Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy vamos a mirar el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Invitamos a todos para que compartan estas enseñanzas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como también a darle like si te ha gustado esta enseñanza y también para suscribirse a nuestro canal y así nos apoyas en la difusión de la palabra de Dios por este medio. Vamos a mirar esta sección con el título La gracia suficiente de Dios. La gracia suficiente de Dios. El versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una frase que se repite a veces mucho en los medios o el ambiente carismático es: hay que pagar un precio. Si usted quiere ver a sus hijos convertidos al Evangelio, le dicen: hermanos, tiene que pagar un precio. Si quiere una bendición grande por parte del Señor, le aconsejan y le dicen: hermano, tienes que pagar un precio. Ese pagar el precio hablan de mucha oración y mucho ayuno. Y de forma inconsciente quizá, con esto a veces lo que promueven es la gloria del hombre, la gloria humana. Pero antes de cualquier cosa que el hombre pueda hacer para Dios, la gracia de Dios es suficiente para todo y no la obra del hombre. Siempre debemos tener en cuenta y claro que es la gracia de Dios suficiente para todo. Ahora, en el contexto que tenemos aquí en esta segunda carta, vemos a un Timoteo entre la espada y la pared. Un Timoteo con una situación difícil a la que tiene que enfrentar. Un Timoteo que seguramente al leer esta carta va a venir pensamientos de toda la dificultad que le va a tocar a él enfrentar. Apostasía, soledad, hombres fieros, peligro dentro de la iglesia, peligros afuera de la iglesia, el apóstol Pablo en prisión, en cadenas. Y todas estas cosas las tiene que enfrentar Timoteo, podríamos decir, solo. Así que Timoteo necesita mucha fuerza y valor para enfrentar lo que está sucediendo en la iglesia. En esta sección Pablo usa varios verbos que nos deja ver lo que Timoteo estaba por enfrentar. El versículo 2, Pablo usa el verbo enseña. En el versículo 3, sufre. En el versículo 4, agrada. En el versículo 5, lucha. En el versículo 6, trabaja. En el versículo 7, considera. En el versículo 8, acuérdate. Estamos frente a un tiempo peligroso, rodeado de hombres apóstatas peligrosos, un Pablo en prisión y una iglesia en apostasía. ¿Qué sería lo primero que se le puede decir a una persona bajo semejante circunstancia? La gracia de Dios es suficiente. Bien, esto es lo que le dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vamos a mirar esta sección, solamente este versículo. Esta enseñanza va a tener una segunda parte donde vamos a observar luego versículo por versículo, porque es necesario mirar la gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios hacia un hombre que no lo merece. Es todo el atributo de Dios, su bondad, su misericordia, su benevolencia, su amor, su favor, todo lo que Dios es, sus atributos volcados a favor de un hombre que no lo merece. Ahora, la gracia de Dios no es algo que funciona como magia. La Biblia nos deja ver que hay un modo y un medio como la gracia obra. Y vamos a leer varios textos para mirar esta proposición. Romanos capítulo 5, el versículo 20, en la parte B nos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque el pecado sea de 10 grados, la gracia de Dios va a sobreabundar sobre 100 grados. Ahora, no significa que el modo medio de activar la gracia o de canalizar la gracia es pecando mucho para que sobreabunde mucho la gracia. De hecho, Pablo explica y aclara esto en el capítulo 6, versículo 1, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo.
Porque luego en el versículo 20, en la primera parte, nos deja ver el modo y el medio de la gracia. Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley, aquí encontramos el primer elemento importante. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La única manera para que pueda abundar el pecado es por medio de la ley. La ley es la que puede revelar el pecado en el hombre y esta es la primer forma, modo y medio como la gracia puede canalizar. Luego encontramos un segundo elemento en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Así que la gracia tiene una especie de entrada, de portón, y ese portón es por medio de la fe. Ahí encontramos el segundo elemento. Y luego en Romanos capítulo 4 vamos a ver esta combinación poderosa de la ley y la fe. Pues la ley produce ira. Es por eso que la ley hace abundar el pecado, revela el pecado al hombre. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que aquí encontramos esta combinación perfecta para que la gracia de Dios obre en el hombre. La ley, por su lado, revela la abundancia del pecado del hombre y la fe, por su lado, lo libra de la condenación por el pecado. Ahora, hay un tercer elemento. Lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, donde vamos a encontrar el elemento de la ley, el elemento de la fe y luego el tercer elemento, el elemento de la confesión. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra viene siendo la ley, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí encontramos el segundo elemento, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra confesión literalmente significa hablar la misma cosa. Esta es una palabra que en griego es compuesta por homos, que significa mismo, y lego, que significa hablar, homologeo, hablar lo mismo. Confesar significa asentir, confesar significa estar de acuerdo con algo. Confesar no es ir a decirle a otra persona las cosas. Esto no es lo que significa literalmente confesar. Confesar significa literalmente hablar la misma cosa, estar de acuerdo, asentir, admitir la propia culpa de la que ha sido acusado, resultado de la convicción o la fe en la ley o en la palabra de Dios. Es decir, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, a la ley de Dios que señala mi pecado, luego por la fe yo creo que Jesucristo me libra, me libera del pecado, confieso mi condición, mi pecaminosidad y así puedo encontrar la gracia de Dios a favor mío. Ahí es donde sobreabunda la gracia de Dios, en la confesión. Es lo que encontramos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 9, donde nos dice, si decimos que no tenemos pecado, es decir, si no decimos lo mismo de lo que dice la palabra acerca de mí, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos, es decir, si decimos lo mismo que la ley dice con respecto a mí, que soy un pecador, que tengo pecado, entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gravedad de no decir lo mismo con referencia a lo que dice la palabra acerca de mí es tan grave que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Por eso aparentemente Romanos 19 es algo tan fácil, donde dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es así de fácil, pero eso tiene una connotación profunda. Es que yo debo haber pasado por un proceso en el que primeramente la ley de Dios me ha confrontado mi pecado y que yo en humildad agacho mi cabeza, reconozco mi pecado, pero creo en el sustituto por la paga de mi pecado, que es Cristo Jesús, y así soy justificado por la fe en Cristo Jesús y tengo entrada a esta gracia, como dice Pablo a los romanos. Todo esto lo debió entender Timoteo para enfrentar tan difícil situación. Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, en esta traducción hay una aparente contradicción. Si la gracia es un favor inmerecido, ¿cómo me voy a esforzar? Como si fuera una obra mía. Entonces ya la gracia no es gracia, sino obra. Lo dice el mismo Pablo también en Romanos hablando de esta problemática. Pero bueno, hay una versión que nos traduce esto de mejor manera y es la NBI, la Nueva Versión Internacional dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo medito en la gracia de Dios, yo voy a encontrar fortaleza. No se trata de yo tener resolución y decir, ahora sí voy a enfrentar esto con toda mi fuerza, voy a meterle todo el empeño, voy a meterle todas las ganas para luego encontrar nuevamente fracaso en mi vida, sino que yo debo pensar es en la obra de Dios en Cristo Jesús, quien es la gracia revelada de Dios al hombre, para allí encontrar toda mi fuerza, mi fortaleza en Cristo Jesús. Y de esto se trata, entender la gracia de Dios, de entender mi incapacidad para darle paso a la capacidad de Dios por su gracia. Esto fue lo que le sucedió a Pablo. Esto nos lo deja ver el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me cachetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se trata de meditar en la gracia, de pensar en la gracia, de escudriñar la gracia, de entender la gracia, de orar que Dios nos dé su gracia para poder encontrar la suficiencia de Dios en nosotros para todo lo que enfrentamos en esta vida. Y esto es lo que debía hacer Timoteo cuando se encontraba en una situación, en un momento tan oscuro de la iglesia. Vivir en abundancia de la gracia de Dios es considerar y practicar todos los días la ley de Dios, la fe en Cristo y la confesión de nuestros pecados. La palabra, la confianza y decir lo mismo que Dios dice de nosotros. Siempre y todos los días venir a la palabra de Dios y meditar en la ley de Dios, en la palabra de Dios, confesar a Cristo Jesús y reconocer nuestra incapacidad, nuestra inoperancia, reconocer que somos débiles para que repose sobre nosotros el poder de Dios, la gracia de Dios y podamos con esa suficiencia de Dios enfrentar esta vida y los problemas de esta vida. Todos los días debemos realizar esta noble labor. Cuanto más alejados de la palabra de Dios, menos vamos a poder ver el poder y la capacidad de Dios. Fortalezcámonos en la gracia de Dios para enfrentar el diario vivir. La gracia de Dios es suficiente. Gracia y paz.